Pocas cosas resultan tan maravillosas para las personas como la música. Las distintas variantes que tiene hacen que haya espacio para todos independientemente de lo alocados o tranquilos que sean algunos géneros musicales. Como en todas las artes de la humanidad, encontramos historias fascinantes. Hoy, la historia de Niccolò Paganini es la que nos llena de escalofríos. Nacido el 27 de octubre de 1782, considerado hoy como uno de los ejemplos del virtuosismo para tocar el violín, o sea, que su habilidad con el instrumento era innata e impresionante, su historia tiene una serie de curiosidades que lo rodean de misterio. Ya antes de nacer, su madre durante el embarazo había tenido un sueño en donde se le decía que el hijo que tendría sería un virtuoso de la música. Más tarde se asociaría a aquel ente sobrenatural como el diablo. Su padre, lleno de fanatismo en aquel momento por este sueño, comenzó a instruirlo con fervor en las artes musicales en cuanto así le fue posible. Con 5 años él ya tenía contacto con instrumentos y se le hacía dedicar más de 10 horas al día a aquel niño diariamente. Con 7 años comenzó a tener contacto con el violín y así, año tras año, las horas de estudio, la experiencia y los maestros que le enseñaban lo hacían crecer en sabiduría. Con 16 años, él no manejaba tan bien la fama que había adquirido desde su primer presentación a los 9 años. Con un problema de alcoholismo se la pasaba tirado en las calles. Muchas veces a lo largo de su vida su afición a las apuestas tampoco le ayudaron a resolver su vida de una mejor manera, llegando a perder hasta el violín que lo alimentaba varias veces. Con conciertos exclusivos y caros, Niccolò Paganini no tendría mucho de qué preocuparse si no fuera porque gran parte de los beneficios de ser tan hábil en un arte los derrochara de aquella manera. Muchas veces era cuestionable cómo alguien con tanta belleza en las notas, de quien se llegaba a decir podía tocar 12 notas por segundo, podía caer tan bajo. La complexión propia de Niccolò, con brazos delgados y unos dedos de las mismas características, un cabello rizado, nariz puntiaguda, junto con sus labios delgados y ojos negros y profundos, le daban un aspecto que la gente fácilmente pudo relacionar con la magia negra. Con una habilidad excelente y su aspecto de terror, la gente imaginaba que algo de ese estilo no tendría más explicación que lo prohibido. Seguramente había hecho un pacto con el diablo. Las leyendas o chismes del momento se agravaban cuando las personas juraban que la sombra que él llegaba a proyectar en el escenario en ocasiones figuraba la misma sombra de Satanás, con ese aspecto de cuernos sobre la cabeza. Algunas otras historias decían que la sombra actuaba a su antojo o que le apoyaba el brazo mientras tocaba para mantenerlo bien afinado. Él, en lugar de mantener un aspecto más humano, y con más humano me refiero a desmentir estas historias con algunos cambios que lo hicieran ver más amable y alejado de esas historias, optaba por escandalizar a la gente llegando en carrozas lúgubres con caballos negros a sus conciertos, con trajes elegantes en el mismo color y escondiendo el rostro detrás de un velo. De alguna manera parecía que lo disfrutaba. La fama llegó a ser tanta que muchas personas juraban que ni siquiera era humano. ¿Por qué de serlo? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Hijo de quién era? La presión llegó a ser tanta que hubo que hacer públicas algunas cartas de su madre para que aquel rumor no pasara a ser una situación más arriesgada. Como muchos famosos, los problemas con mujeres en este caso resultaban habituales, muchas veces no precisamente con la más adecuada, lo que hizo que terminara en la cárcel varias veces por las influencias de sus esposos. Alguna historia cuenta que con el afán de no aburrirse solicitó un violín al carcelero y como burla, el carcelero, después de algunas negaciones, le dio uno con una sola cuerda. Lo dejó solo y se llevó una sorpresa cuando lo escuchó sonar, como si las cuerdas que no tenía ni siquiera le hicieran falta. Así pues se forma una de las leyendas más sorprendentes de la música, en la que en alguno de sus conciertos comenzó a tocar pero una de sus cuerdas se rompió, y expectante el público, creyendo que de alguna manera eso detendría el concierto, siguió tocando con 3, como si solo 3 cuerdas fueran las necesarias. Otra pausa ocurrió porque había reventado otra, y el concierto continuó hasta que solo quedaba una. La gente ese día se quedó sorprendida con el talento que observaron. El violín de Paganini está hecho con cabellos del diablo, decían unos. Tiene encerradas las almas de mujeres con voz hermosa, decían otros. Así trataban de explicar por qué sus instrumentos sonaban tan hermoso. Niccolò Paganini, el violinista del diablo, tuvo que lidiar hacia el final de sus días con un cáncer que lo consumió poco a poco, junto con otro conjunto de enfermedades y malos tratamientos, por la época comunes como la ingesta de mercurio, y su aspecto se hizo algo todavía más pronunciado.
Las historias no pararon y sus cercanos decían que la alegría se le había ido de los ojos, las ganas de tratar con la gente también, y la situación económica que vivió en los últimos años, la cual se resume en quiebras de negocios y remates de lo poco que le quedaba para sobrevivir, tampoco sirvieron para animarlo. Un obispo en el año 1840 le mandó ya en los últimos momentos de su vida a un sacerdote para darle los santos óleos, los cuales se negó a recibir porque le parecía demasiado pronto, dicen algunos. Otros dicen que simplemente porque no parecía creer en estos ejercicios, algo que lo terminó sellando de manera póstuma porque el obispo ordenó no darle sepultura por su fama de masón, aunque siguen afirmando que fue por no recibir los sacramentos. Sus restos, aunque enterrados 2 años más tarde, fueron movidos de sitio en sitio, luego de pasar meses embalsamados en un sótano. Más de 30 años tuvieron que pasar para que descansara por fin en un lugar sin más cambios aquel talentoso que fue llamado por su gran talento el violinista del diablo.